He trabajado en Coca-Cola, he trabajado en Philip Morris, que es una compañía tabacalera, trabajé también en DHL Express, estuve como vicepresidente de ventas para México, como director general en Colombia, que son 24 refrescos que tomaba cada habitante de México. ¿Cómo es trabajar en Coca-Cola? ¿Tú crees que Coca-Cola la gente lo quiere por el marketing o por el sabor? El que es buen vendedor todos los meses, toda la vida, no importa los objetivos que le pongas. ¿Puedes crecer sin deuda? Cuéntanos la diferencia en cuestión de nacionalidades, si se siente una compañía francesa, una alemana y una americana. ¿Qué consejo le darías a un joven que tiene su compañía, que tiene su negocio, para que pueda escalar a un negocio multinacional? Y hay veces, y no te lo digo juego, compañías grandes, medianas y chicas, que no tienen el nivel de detalle para encontrar las cosas. ¿Cuál ha sido el proyecto que más orgullo te dio liderar? Y el grupo me dio 2 millones de euros a fondo perdido para construir un emprendimiento social. Entonces logramos tener 600 señoras. Muchas de estas señoras pues, realmente están en la informalidad y desgraciadamente si se enferman pues no las reciben en cualquier lugar. Y yo creo que hoy y el mundo va a voltear a ver la inteligencia artificial y quien no se sube en el tren va a morir. Amigos de Evolver Podcast, bienvenidos a un podcast más. Hoy tenemos un invitado muy especial porque es un amigo, un mentor, un maestro, una persona que vamos a aprender muchísimo. Él es asesor y está en varios consejos de compañías internacionales, pero también trabajó como vicepresidente de ventas en Danone, en DHL, en Coca-Cola. Mi querido amigo Felipe Silva, hermano, bienvenido. Hermano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias, Germán, por haberme invitado. Muy emocionado. Oye, realmente te entrevisto porque eres de las personas que cada vez que hablo contigo aprendo algo, de las personas que no tienen tal vez está en redes sociales, pero realmente tu cerebro es algo que la gente puede aprender. Yo siempre aprendo contigo, pero para la gente que no te conoce, cuéntanos un poquito tu background para que la gente sepa quién eres, qué haces y bueno, a cuántas compañías has ayudado, ¿no? Pero vamos a ir haciendo preguntas, pero cuéntanos un poquito tu background. Claro que sí. Bueno, pues Germán, ¿qué te cuento? Pues yo empecé joven, me casé de 19 años. Okay. Llevo más de 30 años casado. Wow. Tengo un hijo de 31 años, Fabián. Tengo una hija de 28 años que está en su maestría en Vancouver. Y bueno, ya soy abuelo, ¿no? Wow. Joven, tengo 51 años, pero bueno, soy un abuelo joven. Yo creo que en esa parte personal y yo creo que a veces con la edad te das cuenta quién eres. Uh-huh. Y bueno, en la parte profesional, pues bueno, he trabajado en Coca-Cola, he trabajado en Philip Morris, que es una compañía tabacalera. Trabajé también en DHL Express, estuve como vicepresidente de ventas para México, como director general en Colombia, que ahí es donde empieza una aventura porque también soy cofundador de Expa. Sí, claro, cofundador. Entonces, bueno, también. con Fernando Ansúrez, allá en Colombia fue, después de que él arrancó al año, yo me subí a bordo y bueno, hemos llevado esa aventura. Yo tras bambalinas, yo soy un poco backstage, contratos, claro, administrativo y todo. Soy ingeniero industrial y eso en mi mente es muy estructurado. Y bueno, ahora también pasé por la industria hotelera y ahora terminé en Danone de México y bueno, me tocó un reto súper importante que fue juntar a las compañías, ¿no? La parte de agua y yogur estaban separadas, entonces unir la parte operativa y ventas fue un reto súper importante, sobre todo pensando en la gente, ¿no? El change management y todo. Entonces es un poquito eso, casi siempre en compañías de consumo, pero también he pasado por la industria de hospitalidad. Y bueno, pues yo creo que dentro de todo eso, con grandes aprendizajes, caídas, levantarte, para poder ser quien soy hoy. Claro, me encanta. Me imagino que tú tomaste la carrera tradicional, donde todo el mundo, cuando vamos a la universidad, soñamos trabajar en un gran corporativo, una gran compañía. Y además me gusta que trabajaste en corporativas gringas. Y cuéntanos un poquito tu aventura. ¿Lo que tú estudiaste qué fue? Yo soy ingeniero industrial, tengo una maestría, un MBA, okay, y ahora ya estoy haciendo un curso en el IPADE para ser también asesor de compañías. Wow, me encanta. Y algo que mi primera pregunta es, ¿cómo es trabajar en Coca-Cola? Hoy en día todos sabemos, dicen que hay dos palabras que todas las personas en el mundo la conocen, y es Titanic y Coca-Cola. Si tú vas a cualquier parte del mundo, a China, a Ghana, a México, a Cuba, a cualquier parte del mundo, dicen que, me pongo con mucha curiosidad, que hay dos palabras que la gente va a saber, Titanic y Coca-Cola. Cuéntanos, ¿cómo es trabajar en ese monstruo de Coca-Cola, en esa filosofía que te venden familia, te venden felicidad, pero atrás hay miles de personas? Cuéntanos tu experiencia, ¿qué es lo que haces en Coca-Cola? Sí. Y cómo es trabajar en un corporativo como Coca-Cola.
Bueno, pues te cuento, yo trabajé en las dos Coca-Cola. Trabajé en Coca-Cola FEMSA y luego en Coca-Cola Company. Okay. Y la verdad es que son dos enfoques totalmente diferentes, ¿no? Los embotelladores, que nos enfocamos en hacer la ejecución y en ver y llevar a cada rincón el refresco, pero también en la otra parte, que es crear toda la marca y crear todo lo que hay atrás para hacerlo mágico, ¿no? Entonces, Coca-Cola, y yo trabajaba, imagínate, casi recién egresado, ¿no? 24, 25 años, me sentaba y salía con compañeros a hacer una evaluación total de la ejecución de los embotelladores. Me tocaba evaluar a los embotelladores y ver cómo estaban performando, ¿no? Entonces, cuáles eran los indicadores clave del negocio, cómo estaban llevando sus ventas, su logística, su inversión por canal y todo. Y luego presentarle al consejo y sobre todo al director general del embotellador. Entonces tú decías, oye, temblaba y me decía, no, súbete y aviéntate. Pero algo que aprendí es, cuando los números te acompañan y no hay percepción, si no es la realidad, las cosas cambian y te escuchan. Okay. Entonces nosotros, 3 chavitos de 24 años, haciendo un análisis a profundidad y trayendo propuestas, pues los consejos nos escuchaban y aplicaban las cosas que decíamos, ¿no? Entonces, bueno, Coca-Cola es una gran marca por el brazo y por el esfuerzo que hace. Hay un brazo de distribución, hoy nada más para decirte, en México hay cerca de 1 millón de changarros, Coca-Cola llega a 1 millón de changarros, wow, ¿no? Coca-Cola, Bimbo, todas estas compañías grandes de consumo. Dicen que Coca-Cola llega hasta donde el agua no llega. Hasta donde el agua no llega, ¿no? De hecho, era muy chistoso porque nos medimos por cajas en Coca-Cola, entonces en la época que yo trabajé, pues eran más o menos 700 cajas, ¿no? De 12 onzas, que son 24 refrescos, que tomaba cada habitante de México. Wow. Entonces tú dices, oye, pues 700 cajas al año, eso es más de 2 refrescos por día, okay, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda? Decíamos, ¿dónde está el cocaducto? Sí, ¿cómo exacto se lleva la coca? Pero yo creo que Coca, con un gran esfuerzo de distribución, de marketing, de ventas, de marcas, pues ha empujado y se ha enfrentado a muchos retos, pero por eso hoy es la marca más conocida del mundo, ¿no? ¿Tú crees que Coca-Cola la gente lo quiere por el marketing o por el sabor? Yo creo que hay cosas y nichos que se han creado, ¿no? Entonces, te voy a decir un ejemplo. Coca-Cola tomó la Navidad. O sea, Coca-Cola hizo con el rojo, Santa Claus, todo esto, familia, tomó la ocasión de consumo, de comer, de familia, de todo. Y depende de la marca, como un Sprite, te reta con jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Coca-Cola muy bien? 2 cosas. Una, que sí el sabor es muy bueno y que sí la gente le gusta el sabor, ¿no? Y hoy que se ha empujado más por efectos más saludables, ha hecho grandes esfuerzos por sin azúcar y todo, pero también por el otro lado ha hecho una inversión enorme en marketing, ¿no? Si tú lo ves, pues solamente en cualquier evento, en cualquier cosa te va acompañando, pero lo más importante es te va relacionando en la ocasión de consumo de familia y va tomando todo esto, verano, pero siempre relacionado a familia, ¿no? Entonces yo creo que cuando llega esa parte sentimental que conecta contigo y logras una distribución grande y logras conectar con el consumidor con un buen sabor y un buen producto, es cuando se hace muy exitoso. Me encanta. Y tú en la parte de Coca-Cola estabas en la parte de rendir cuentas y números en ventas. Cuéntanos un poquito cómo son los KPIs que te piden en esas compañías donde ahí aprendes realmente a que los números son exactos y cómo tú encargado administrabas un monstruo como todo ese margen. Sí. Yo creo que, mira, en la parte de ventas, pues lo más importante son los KPIs, ¿no? Podemos tener gente súper emocionada que quiere vender y todo, pero siempre se vuelve un número frío. Y yo, como lo digo, yo casi toda mi carrera la he hecho en ventas, ya después como director general, pues te enfrentas al P&L, a los números, a la rentabilidad, al gasto, pero como ventas, pues también tienes que vender bien, tienes que cobrar bien, tienes que vender rentablemente. Y una de las cosas que también vas aprendiendo en el camino, por ejemplo, yo en Philip Morris era vendedor en el Bronx. O sea, me dijeron, qué bueno, quieres ser vendedor, pero aquí no importa el puesto que tengas, tienes que empezar en la calle. Wow. Entonces tienes que aprender, y ha sido una escuela brutal, aprender a vender de tiendita en tiendita, negociar con el dueño de una tiendita en vez de una gran cadena y todo. Pero algo que aprendes es, en las ventas, tú empiezas primero siendo tú el responsable de lo que tú haces para lograr tu resultado. Pero luego, como vas creciendo, vas dependiendo que un gran grupo de gente haga ese resultado para que realmente logres el número más grande. Entonces, ya como vicepresidente de ventas, no es que tú vas a negociar cliente por cliente. Okay. Y entonces el liderazgo se vuelve algo súper bonito, porque entonces tienes que lograr que la gente realmente tenga la motivación y logre los resultados.
me preguntabas un poco los KPIs, ¿no? Entonces, pues depende de la industria, los KPIs cambian, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estaba en DHL, ¿cuántos envíos podías vender? Cuando estaba en Coca-Cola, pues cuántas botellas y cajas vendías, ¿no? Siempre es volumen, ¿no? Pero siempre va relacionado a la rentabilidad. Entonces, pues vender, y todos lo sabemos, vender barato cualquiera puede vender, pero vender al precio correcto, cuando tienes un valor, cuando vuelves un intangible, pues ahí es donde realmente viene lo que tienes que trabajar, ¿no? Y por el otro lado, como te decía, poco a poco en esta escalera corporativa, cuando va subiendo de nivel, pues va dependiendo el resultado cada vez directamente, menos de ti, pero sí en la motivación, en los esquemas de compensación, en motivar al equipo, ¿no? Y ahí, como tú en lo que te dedicas, pues la motivación se vuelve súper importante. Pero para mí, yo como digo, en Danone tenía 5,000 personas abajo en toda la escalera de lo que yo era responsable, pero yo no lo veía como 5,000 empleados. Lo veía como 5,000 familias que yo tenía que ayudar para que realmente lograran todos los meses cómo salir adelante. Claro, me imagino que en estos KPIs, y nosotros como emprendedores o empresarios, a ver, nos ponemos metas y lo que nos motiva es, si llegas a esto, ganaría tanto, si llegas a esto, ganaría tanto. Y generalmente siempre hablo con mi equipo de ventas y yo digo, mira, si vendemos tanto y logras esto, ganarías tanto. ¿Qué tal te haría, no sé, $10,000, $20,000? Y siempre me dicen, no, ya hasta me lo gasté. ¿Me explico? Y hay un gran sueño, una gran expectativa, pero ¿qué pasaba cuando no se cumplen los KPIs? ¿Me explico? ¿Cómo manejabas mentalmente? Y me imagino que hubo meses que no los cumpliste o que el equipo no los cumplió porque hay muchos factores externos o internos. ¿Cómo manejabas ese ánimo de nuevo o ese challenge de nuevo cuando los KPIs no se cumplían? Yo creo que en ventas algo bonito es todos los días vuelves a empezar. Me encanta. ¿No? O sea, está bien, hoy nos puede ir mal y tienes que ser súper tenaz. Y yo creo que hoy como ventas tienes que aprender en esa parte de si el resultado no se da hoy, más vale que me prepare y vea qué fueron las cosas que no me hicieron llegar hoy para que mañana llegue. ¿No? Y también en esta escalera corporativa, cómo como líder vas aprendiendo eso de la gente, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Danone teníamos 200 transacciones, 200,000 transacciones diarias, ¿no? En changarritos. Y entonces era imposible que yo pudiera ir a ver esos 200,000 changarritos. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo logras que en toda esta escalera de tu organización se motive, se logre, entiendan los KPIs, el foco, los productos, las cuotas, para que entonces cuando salgan todas las personas que tienes a tu cargo logren ese resultado? Pero regresando un poco a tu pregunta de cómo manejabas eso, pues hay que trabajar muchísimo el ánimo, hay que trabajar muchísimo también el seguimiento de los números y hay que ayudarle a la gente y encontrar las competencias. ¿Qué es lo que estás haciendo muy bien y cuál es la oportunidad? Para que entonces yo te acompañe y vea y entonces te enseñe, ¿no? Y eso en esta escalera corporativa hay que ayudarlos para que ellos entonces mañana, pues entonces aunque ya no estés tú, logren el resultado. Y entonces ahí es lo más importante, que ellos sean parte y también que conozcan la marca, que conozcan los valores de la marca, porque eso es lo más importante, ni modo que tú no tengas en tu casa los productos que estás vendiendo, ¿no? Claro. Entonces, te platicaba y es algo que hago cuando voy a casa de familiares y veo que no tienen mi marca, pues la tiro a la basura. Y yo digo, no, tiene que ser y toda mi familia tiene que ir y tiene que ser apoyo y tenemos que ser congruentes con lo que vendemos y con lo que hacemos. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo tengo una compañía de telefonía y un colaborador cercano a mí, lo vi con otra marca y dije, tienes 2 horas para no ser despedido y ponerte Evolink en este momento. Claro. Es que tal. Y en ese momento lo cambió y bueno, fue una historia muy chistosa porque realmente pues es gente que esté dentro que cree en la visión, ¿no? Entonces, los KPIs, hoy en día en los corporativos pues tienes un sueldo más ventas o por variable. Pero allá afuera hay gente que solo es vendedora y solo depende de comisiones. Y la gente generalmente le huye a eso. ¿Por qué crees que la gente le huye a la comisión y por qué el vendedor es tan mal visto? Yo creo que no es que le tengan miedo a la comisión, nos gusta la tranquilidad, ¿no? Y me incluyo yo porque te digo que he vivido en este doble mundo donde soy corporativo, pero también soy emprendedor con Fer, ¿no? Aunque yo estoy en esta parte de yo tengo mi salario fijo y todo y me siento tranquilo y pues veo que de repente nos equivocamos como emprendedores y el cash flow, el efectivo y como dices, te gastaste antes de que, porque pues hay un P&L y hay que revisar el bottom line y realmente cómo vas manejando este flujo. Entonces, pues tú no puedes vender y que te paguen a 60 días y luego todavía de ahí, entonces tú dar todavía más crédito a tus clientes. Entonces hay una cosa en el cash flow.
Pero regresando a la pregunta, yo creo que pues, nos gusta la comodidad. Claro. Y cuando estuve en la parte de hotelería, pues una parte grande del negocio eran los tiempos compartidos. Y ahí sí teníamos 100% del equipo a variable. Y no toda la gente aguanta eso. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que saber administrar tu dinero. Porque tienes que saber que hay meses buenos, hay meses con oportunidad, hay de todo. Pero ¿cómo administras tu dinero para que pues todo esto vaya, ¿no? Porque entonces sí, si crees que de repente todo va a ser todos los meses así, pues puede complicarse. Ahora, ¿sabes qué es lo más chistoso? Yo me he dado cuenta que el que es buen vendedor todos los meses, toda la vida, no importa los objetivos que le pongas. O sea, y he analizado eso a datos y me meto y siempre tienes un 5% que no importa lo que les inventes, el objetivo que les pongas, le subes la cuota, le pides y lo alcanza. Wow, me encanta. Pero es gente súper disciplinada, con mentalidad y que realmente sabe lograr las cosas. Y hoy, como decimos, ¿cómo los clonamos, no? Pero sí, y a veces pareciera, yo soy ingeniero, pero me dediqué a las ventas y dices, bueno, las ventas se enseñan o se nace siendo vendedor. Y yo creo que son las dos cosas. Sí, hay ¿verdad? toda una estructura. Por ejemplo, cuando vendía servicios en DHL, que teníamos un pipeline y tenías que empezar a ver cuáles van a ser mis próximos clientes dentro de 2 años, cuáles son las industrias que vienen creciendo, como el e-commerce, ¿no? Y entonces me tocó cerrar Amazon y estar con Amazon para que viniera a México y cerrar toda la parte de envíos y todo, con Mercado Libre también. Entonces, pues me tocó subirme en las tendencias y subirme antes en las tendencias y entender a tu cliente para que pudieras hacer eso. Entonces, para mí sí es claro que un vendedor nace, pero también se hace y lo estudia y hay toda una estructura. Y también hay gente que no importa el reto que le pongan, lo va a lograr. Me encanta. Que en una compañía, al final hay un estado de resultados, las famosas carátulas. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo más importante en un estado de resultados financieros, mes a mes, para la gente que nos está viendo en una compañía? Y términos que la gente tal vez no conoce, que tal vez dicen caja chica, ¿no? Pero son términos que se deben utilizar. Porque al final el estado de resultados es muy simple, muy básico, pero para ti, ¿qué es lo mejor que tiene tener un estado de resultados de una compañía? ¿Qué es lo que mides? Mira, yo creo que el estado de resultados de una compañía es muy bueno tenerlo y entenderlo, pero es el pasado. Okay. ¿No? ¿Y por qué es el pasado? Porque tú dices, estado de resultados al XXX, entonces volteas a ver y dices, ¿en dónde la regué? ¿O en dónde me está yendo bien? Y claro, pues lo más importante siempre es cómo le agregas valor al accionista, ¿no? Porque pues tú puedes vender muchísimo volumen, pero si en el bottom line que le decimos y en la rentabilidad, en el retorno de tu inversión, no estás viendo ese resultado, entonces hay algo que no está muy bien, ¿no? Entonces, pues muchas veces de repente compañías, depende del giro y todo, pues se pueden enfocar en inflar muchísimo las ventas, pero entonces pues te encuentras malas historias de repente ya en la rentabilidad, ¿no? Entonces, este es un juego con un balance donde tienes que vender, pero tienes que cuidar el costo de ventas, que ahí es donde tienes que hacer economías de escala y ver, oye, cada vez que voy creciendo, cómo voy bajando mi costo fijo, porque tengo que diluir ahora los costos fijos. Y eso se tiene que venir viendo en la rentabilidad, ¿no? Y hay muchas maneras para crear la rentabilidad y para tener el cash flow, ¿no? Hoy uno de los indicadores más grandes es el flujo de caja, ¿no? Y una de las evaluaciones que te hacen en bolsa, pues es también ver cómo se va moviendo el flujo de caja y qué tanto puedes hacer frente a tus deudas. Entonces, yo creo que eso es súper importante y son indicadores, pero también es bien importante ver hacia dónde quiero llevar la compañía, porque pues un estado de resultados te dice un post-mortem de cómo estoy al día de hoy, pero es súper importante, si estas condiciones siguen hacia futuro, ¿qué debo de cambiar para mejorar mi compañía, ¿no? ¿Y cuál es mi estrategia? Quiero crecer ahorita muy grande en ventas y en inversiones y en infraestructura y todo, listo. Muchos años Amazon estuvo en resultados negativos y seguía subiendo el costo de la acción. ¿Por qué? Bueno, porque tenía un plan muy claro y una comunicación muy clara con sus accionistas. Entonces, el resultado es importante, pero si yo leyera el estado de resultados de Amazon con pérdida, tal vez no compraba acciones. Cuando conozco el futuro y hacia dónde va y qué quiere hacer, es donde digo, ahí sí vale la pena entonces meter dinero, porque sé que mi dinero se va a multiplicar por mucho. Entonces ahí es donde, pues sí, el estado de resultados te dice una parte y la parte financiera, pero yo creo que ahí es donde, y como consejero en las compañías, en los consejos que he estado, esa es la parte que tienes que hacer y que tienes que retar al equipo directivo para ver hacia dónde va y cuál es el motivo y dónde está la oportunidad, el famoso Blue Ocean. Blue Ocean, ¿no? Me encanta. ¿Qué es mejor, facturar, vender o creo que con eso siempre algo que me doy cuenta es acerca de la palabra rentabilidad,
¿no? Porque a veces decimos, vendí $5 millones, pero tal vez vender 1 millón es más rentable, ¿no? Es más rentable. Cuéntanos un poquito de ese punto de vista. ¿Qué opinas? No, a ver, yo creo que ese es un balance, ¿no? Y a veces dices, oye, tengo al vendedor que me trae un chorro de volumen, ¿no? Entonces tengo allá a Juanito que me trae un chorro de volumen y todo. Pero me dice, jefe, nada más que le tuve que dar 30% de descuento y a lo mejor me va a pagar en 3 meses, ¿no? Entonces dices, bueno. Y llega acá el otro aplicadito que dice, oye, jefe, yo vendí menos, tal vez no llegue la cuota, pero ¿qué cree? No di nada de descuento y me lo van a pagar de cash. ¿A cuál quieres? Al segundo. Pues depende. Depende, ¿no? Y hay que buscar ese balance. ¿no? Y en todas las compañías tenemos de todos, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, ¿a cuál quiero? Y tú dices, yo quiero al seriecito, que eso claro. Y todo. Pero necesitamos a los dos. Claro. Y aquí viene una pregunta muy importante. Yo, todas las compañías que tengo, y tengo una compañía central que la conoces, lo he hecho con capital propio, con capital propio. Y algo que nunca he querido hacer es endeudar a la compañía para escalar, porque tenemos muy buenos números. Pero la pregunta es, ¿puedes crecer sin deuda? Sí. Puedes crecer sin deuda, puedes crecer sin un monto de inversión. Hay muchos que ahora, sobre todo en el inmobiliario, yo salgo y conozco a alguien que tiene un terreno y luego salgo y hago el diseño y empiezo a hacer preventa. Entonces no gasté en el piso, claro. en todo, y aparte tampoco gasté en la primera construcción. Porque entonces con el dinero de preventa, entonces claro que sí hay, ¿no? Hay muchas fibras, fondos de inversión, los angel investors y todo. Todo depende cómo quieres construir tu compañía y sobre todo la libertad que quieres, porque una vez que ya estás con el dinero de otros, pues ya entonces empieza un consejo, empiezan las reglas, empiezan las cosas, depende cómo lo quieras. Ninguna es buena o mala, claro, es que porque tampoco endeudarse, y muchas veces decimos, oye, endeudarse es malo, pues depende de qué quieras, depende de la velocidad con la que quieras crecer, ¿no? Entonces ahí es donde es importante validar y decir, ¿para qué lo quiero el dinero? Lo que siempre hay que validar es cuánto es el costo del dinero. El costo del dinero, pues hay momentos que hay mucho dinero y el costo del dinero es muy barato y la tasa y todo, y hay veces que el dinero es muy caro. Y depende para qué lo quieras, ¿no? Si tú me dices, oye, voy a meter $1 millón que me va a costar una cierta tasa, pero esto me va a dar un margen más alto al corto, mediano plazo, más al mediano y largo, ahí entonces dices, vale la pena endeudarme. Siempre hay que hacerlo con prudencia, porque eso es donde hay riesgo y es donde hay que ver los estados financieros, la salud, el flujo efectivo y siempre hay que tener ese hacia dónde voy. Claro. Entonces, en un estado de resultados, para ti, ¿cuáles son los 2 indicadores más importantes? Pues son esta parte de la venta, la rentabilidad y la caja, el flujo de caja. El flujo de caja te dice muchas cosas. No hay muchos indicadores, pero el flujo de caja te dice un poco. Me encanta. Cuéntanos también, estuviste en Danone. ¿Cómo es trabajar en Danone? Una compañía también, es americana, ¿correcto? Danone es francesa. He trabajado con americanos, Coca-Cola y Philip Morris, con franceses, Danone, y con alemanes. Okay. Cuéntanos la diferencia en cuestión de nacionalidades, si se siente una compañía francesa, una alemana y una americana. Sí se siente. Cuéntanos un poquito las diferencias. El primer cambio que tuve, ¿no? Entonces yo estuve en Coca-Cola, luego me fui a Philip Morris, y son compañías americanas súper estructuradas, todas las personas saben sus roles y sus funciones, no tienes que empujarlos mucho, cada quien hace todo perfecto, ¿no? Entonces me cambio a Danone y de repente me dicen, aquí están las llaves de tu región, porque estaba en ventas, la región de Guadalajara, y bueno, pues este es tu objetivo de ventas, adiós. ¿Qué pasó? ¿No? Es una compañía que siempre ha tenido un espíritu de emprendedor, tiene procesos, es una compañía multinacional con procesos, pero que te empuja a ser emprendedor, ¿no? Entonces, te da una libertad dentro de ciertas reglas para hacer que las cosas pasen. Y te deja que puedas tener tu personalidad, ¿no? Mientras cumplas esas reglas. Entonces, yo mi liderazgo y todo, pues, lo podía aplicar de ciertas maneras que yo pensaba correcto para hacer que el resultado se diera. Pero lo más interesante fue que al mes yo dije, ¿dónde me metí? Claro. O sea, aquí no hay procesos, tengo que ir a empujar a me meto en todas las áreas y todo. Pero eso te enseña también a aprender a crecer tu cabeza, ¿no? Claro. Y entonces a conocer otras cosas, a conocer el negocio global. A veces en las compañías multinacionales, ¿qué es lo que sucede? Que no pasa con un emprendedor o con un vendedor. Tú conoces una parte del negocio cuando estás en una empresa multinacional y eres responsable de esa parte del negocio. Pero cuando eres emprendedor, eres el todólogo. Y tienes que meter en todos lados. Y si algo no sabes, más vale que te acerques a alguien que lo sepa, ¿no? Y entonces, esto yo creo que es a veces
lo que de repente personas que están en grandes empresas se vuelven muy expertos, pero pierden esta visibilidad de cómo se maneja un negocio grande, chiquito, del tamaño que sea, ¿no? ¿Y alemanes cómo trabajan? Bueno, los alemanes, imagínate algo muy chistoso, ¿no? Son súper estructurados, muy parecido al americano, pero con una flexibilidad un poquito más grande, ¿no? Y ellos no te dan lata, pero todo es igual. Tanto en México como en Alemania, Japón y todo, el proceso es igualito. Ahí no hay opción, ahí tú puedes tener varias cosas, pero el proceso es igualito. Como se maneja un paquete aquí, como se maneja allá, es igualito. Entonces, si te cambian a ti de país, es un plug and play. ¿Ah? Lo mismo, haces lo mismo. Diferentes clientes, pero haces lo mismo. Entonces, sí, son súper estructurados. Oye, cuéntanos por qué, si estabas en un trabajo muy bueno, una compañía, ¿por qué decidiste emprender y hacer algo extra en tus tiempos libres cuando tal vez tenías un buen puesto? Yo creo que siempre a todos estamos con el gusanito de qué más puedo hacer, qué pasa si me retiro. Y bueno, las compañías también son crueles, ¿no? Un día te dicen gracias y todo, y ¿cuál es tu plan B? ¿No? Entonces, pues hay gente que se va a retirar en el mundo corporativo y le encanta y todo. Hay otros grandes emprendedores que tienen nervios de acero y se avientan. Pero ¿cómo puedes jugar un poco esas dos cosas, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo un socio muy interesante que pude vivir estas dos cosas, ¿no? Porque es un loco que se avienta y me gusta y me encanta, que nos mete de repente en problemas enormes, ¿no? Con las cosas que hace. Pero pues bueno, esa es la bonita parte de poder estar viviendo estas dos cosas, y que aparte el mundo corporativo te da las tablas para trabajar de este lado también, ¿no? Ok, me encanta. Y algo que cuando trabajas en los corporativos, que es muy importante, es la escala. ¿Cómo te promueven en una compañía así? Es sorpresa, se espera. Pero hablamos de las cosas positivas. Ahora háblame un poquito, si en esos corporativos también hay celo, hay mala vibra, hay gente que te envidia. Cuéntanos un poquito esa parte humana que a veces la gente no se imagina. Yo sé un poco como mi hermana, que estuvo en un modo también corporativo. Porque el problema de la gente piensa que los emprendimientos, pues trabajar con gente es complicado, y trabajar con gente es hermoso. Siempre le digo a alguien, te tengo una buena noticia, una mala noticia. Este negocio, lo bueno es que vas a trabajar con gente. Lo malo es que vas a trabajar con gente. Cuéntanos un poquito si en ese tipo de corporativos también existe ese ambiente. Yo siempre lo he visto, los humanos son humanos. Entonces no importa si estás en una gran compañía, si eres un emprendedor, el ego es el ego, las envidias son las envidias, y quien te quiere poner el pie te lo va a poner, no importa si es corporativo, si es emprendedor, si es tu competencia, lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues en las compañías también hay, bueno, no, yo quiero apadrinar a quién o eso y todo, pero pareciera muy chistoso y dicen, oye, un emprendedor tiene que crear su marca personal. Un ejecutivo también tiene que crear su marca personal. Es diferente. No posteas en Instagram, no haces, pero tienes que ir construyendo tu marca personal. Tienes que ir viendo, porque yo siempre lo he pensado, hay un momento en donde tú y la oportunidad se unen. Entonces, si la oportunidad llega y tú no estás listo, te van a decir que no. Claro. Más en un corporativo. Cuando estás como emprendedor, pues también tratas de buscar de cuál es la escala y que yo tenga las cosas listas para cuando quiero crecer 5 veces, ¿no? Me encanta. Entonces, yo creo que en esa parte, pues en un corporativo sí siempre hay cosas y todo, pero también está lo bonito. Y yo como lo veo es, por ejemplo, en DHL en Colombia, fuimos número 1 en Great Place to Work. ¿Qué es eso? Great Place to Work es una asociación que te mide cuál es un poco el engagement o cómo se siente la gente en tu compañía. Pues fuimos el número 1 de todo Colombia. Wow. Y entonces esa parte vino de estar trabajando con el equipo. Pero yo como siempre les digo, para estar en el mejor lugar para trabajar, empieza contigo. Entonces, tú no puedes esperar que la organización ponga todo. Claro, la organización ayuda y todo y tiene los fierros. Pero lo más importante siempre se vuelve gente. Entonces, cuando la gente tiene el engagement, entiende hacia dónde va, les das el famoso salario emocional, porque no todo es dinero. También hay un salario emocional, hay una motivación, hay una creencia. Y para mí lo más bonito, yo digo, cuando eres líder, es cuando logras que la persona de enfrente hace las cosas que ni siquiera él se esperaba que pudiera hacer, ¿no? Y entonces cuando lo despiertas, cuando florecen, cuando sale esa persona y empieza a dar resultados, es cuando empieza lo bonito, ¿no? Y entonces es cuando las cosas, y él ya se compromete, y no tienes que estar atrás de él, y da el resultado. Me encanta, me encanta. Oye, ¿qué consejo le darías a un joven que tiene su compañía, que tiene su negocio, para que pueda escalar a un negocio multinacional? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Pero lo primero es estructurarlo, ¿no? Muchas veces el éxito te puede dejar un poco ciego, y entonces
no significa que tus ventas de hoy van a ser las de mañana, entonces hay que estructurar, hay que acercarse, hay que revisar el P&L, hay que construir eso. No hay que llenarnos de gastos, ¿no? Sobre todo para un emprendedor que va empezando. Hay que ser y paso a paso ir viendo cuáles son las cosas que tengo que invertir y cómo las voy a invertir. Si voy a empezar a contratar gente, cuál es la primera gente que voy a contratar, ¿no? Entonces muchos dicen al contador, ¿no? Hay muchos servicios hoy que puedes tercerizar. Claro. Hay hoy ya miles de plataformas, por ejemplo, diseñadores. Te metes en una plataforma y contratas un diseñador por proyecto y todo, un contador, un despacho, hazme mi esto. Pero realmente el core de tu negocio tienes que encontrar cuál es y te tienes que enfocar en el core del negocio. Muchas compañías grandes están empezando a hacer eso, no solamente ya los emprendedores. ¿Por qué? Porque en realidad tienes que ver cómo te quitas el gasto fijo, cómo te quitas lo pesado y lo que no agrega valor para lo que tú estás haciendo. Me encanta. Cuando empiezas a contratar y cuando empiezas a darte cuenta que te llenaste de gastos y hay puestos que no necesitas, ¿cómo lidia esa parte de despedir personas? Yo creo que son de las partes más difíciles que he vivido en mi vida y eso me pasa más en la industria de hospitalidad, porque ahí va por porcentaje de ocupación del hotel. Claro. ¿No? Entonces tú ya tienes clarísimo de si el hotel lo voy a tener al 50%, ¿cuánta es la gente que necesito? Si lo voy a tener al 70%, ¿cuánta es la gente que necesito? Y pues a veces no es porque quieras o no quieras a una persona, es una decisión de negocios donde pues, tengo que sacar a 100 personas, ¿no? O de repente cuando hay una crisis financiera y tienes que tomar las decisiones. Yo siempre lo que he creído es, pues tienes que acercar a la gente para definir cuáles son aquellas que siempre han dado el esfuerzo, siempre han estado ahí, que creen en la compañía. Y bueno, la otra es, pues de repente hay gente que no está para estar en la compañía, ¿no? Y en estos momentos difíciles, cuando no es culpa de nadie y tienes que tomar decisiones, tienes que ser lo más humano posible. Y tienes que ser lo más cercano posible, ¿no? El otro día estaba platicando con un amigo que trabaja en recursos humanos y ha estado en muchas compañías que ha tenido que sacar gente. Pero lo principal es decirle la comunicación y acompañarlo en un duelo, porque es un duelo cuando sales de una compañía, ¿no? Me encanta porque creo que la parte humana es de las cosas más importantes, porque a veces cuando uno emprende genera ese vínculo con la gente, ¿no? Y a veces siempre digo, hay que bajar los costos siempre porque la compañía, pues de ahí nacen todos los sueldos, todas las familias y la gente piensa, como estás vendiendo, podemos hacerlo. Y hay muchos costos que son de vanidad, que no hay justify, ¿no? Como dicen, que no son justificables, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere tener cosas de vanidad para la compañía que no tiene el propósito financiero? A ver, yo creo que... Por ejemplo, te cuento, yo antes hacía muchos eventos, bueno, eventos y mi convención. Yo enfocaba más, por ejemplo, en las pantallas, en cómo se va a ver las luces, cómo va a ver todo, en cosas vanidades. Y yo realmente siempre perdía en los eventos, ¿no? Perdía 50, 100 mil dólares, tal, pero ya no importa porque esto va a invertir. Y después me di cuenta que lo importante sí era importante, pero lo más importante era el contenido de lo que íbamos a decir, que fue el valor. Porque antes por estar más estresado por las pantallas, o por la producción, o que se viera glamuroso, me olvidaba de la organización. Y hoy he cambiado, sigo invirtiendo, no la cantidad que invierto, porque tantos tickets, tanto vende, que no se pierda la compañía, ¿no? Que no perdamos en el evento. Pero todos tenemos ese ego de emprendedor que queremos cómo se ve, ¿me explico? Pero tú como financiero atrás, y lo platicamos ahí de, bueno, yo también me peleo porque tú eres quien ve los números y tal vez el visionario es quien dice, no, pero que se ve mejor rojo, pero la pintura roja es más cara, ¿no? Entonces, pues sin pintar, ¿no? ¿Cómo ser frío en eso? No, yo creo que al final la razón y los números te acompañan, depende de qué quieras crear, ¿no? Claro. Si quieres construir marca, va a ser una inversión, entonces a lo mejor perdiste en el evento, pero si tú dices en el mediano y largo plazo eso me va a traer más, está perfecto. Sí, claro. Pero siempre yo creo que es razonable que busques el punto de equilibrio, claro, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde lo llevo? Porque yo hoy lo pienso y dices, oye, no voy a sacar una persona. Listo, por no sacar esa persona, mañana vas a tener que sacar a 5. Uh-huh. Entonces, ahorita que dices, Wow. oye, este gasto, esta vanidad, perfecto, gástalo ahora, pero mañana entonces vas a recortar y vas a tener que tener un evento de la mitad de tamaño. Claro. Entonces, yo creo que lo que siempre, y por eso te decía, el P&L no hay que leerlo como, oye, esto es verdad absoluta. Hay que leerlo como, ¿dónde estoy parado? Pero sobre todo, ¿hacia dónde voy? Claro. Y entonces eso es lo que te dice, oye,
Yo fui vanidoso y le metí lana y mira, ¿qué te digo? Que nosotros de repente claro, hacemos unas locuras con Exma y nos metemos en unos problemas importantes, pero queremos construir marca, pero siempre claro, lo hacemos de una manera cuidadosa sí, para decir cómo los eventos, lo puedo hacer gigante, lo puedo hacer pequeño, pero cómo voy a transmitir lo que quiero me transmitir. Y encanta. tú lo decías ahorita, es el mensaje. Pero la otra es, si yo hago esto y no me sale bien, ¿qué voy a comprometer mañana? Y entonces yo prefiero no comprometer el largo plazo para ir caminando, ¿no? Me encanta. ¿Cómo hace un buen PNL? Pues yo creo que un buen P&L lo haces construyéndolo basado en la data y la data real. Y hay veces, y no te lo digo de juego, compañías grandes, medianas y chicas no tienen el nivel de detalle para encontrar las cosas, ¿no? Entonces, tienes la data general, pero a veces de la data general, pues tienes que llegar a la data, hay dos tipos, ¿no? Siempre hay los números financieros, que son los que te ayudan a construir el negocio. Para la gente que no sabe es PNL, que contables. Es profit and loss, ¿no? Sí. Entonces es muy sencillo, tú pones cuánto vendí, cuánto me costó venderlo, cuáles son los otros costos que tengo, los impuestos que tengo que pagar, los activos y todo hasta que llego a la rentabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy sencillo, pero hay veces que si no empiezas y hay cualquiera, si le preguntas a ChatGPT, hazme un P&L, sube los números, te lo va a dar, hay tutoriales de YouTube que te lo van a dar, entonces es un pretexto que yo no lo puedo hacer. Uh-huh. Lo que no es un pretexto es que no tengas la data y que no seas organizado con la data y que no documentes la data, ¿no? Entonces, oye, gasté, pero esto no lo puse y de repente cuando ya ves el P&L es cuando, oye, ¿qué son estos gastos? ¿Qué es esto, no? O esta venta, o quién hizo este descuento, eso. Entonces es súper importante que vayas teniendo esa organización y todo que vas a ir construyendo para que realmente venga, ¿no? Entonces, pues es algo que tienes que construir, no es pretexto, solo es ser organizado y disciplinado, y a veces no nos gusta, ¿no? No es lo sexy, es como yo les digo, oye, Fer es el sexy, bueno, pues la parte no sexy, pero necesaria, muy necesaria es la legal, la parte de eso, ¿no? A veces, pues si no registras una marca, si no esto, y compañías muy grandes la han vivido de que su marca la registra otra persona en otro país y es bien complejo, ¿no? Total, de acuerdo. O que lo copia, ¿no? O que te lo copia. ¿Sí? Exacto. Me encanta. Entonces tú eres la persona que controla Fer. no lo diría así, pero digamos que lo metemos un poquito en casilla y lo cuido, le cuido las espaldas. Exacto, es muy, porque al final, como siempre digo, al final la edición de un CEO, pues también es los logros se van para él, pero también los fracasos se van para él, ¿no? Claro. Entonces es muy importante también se cuidar. Cuéntanos un poquito, que me platicabas algo fuera de cámaras, ¿cuál ha sido el proyecto que más orgullo te dio liderar? Muchas gracias, que esa pregunta yo creo que son de las bonitas. Yo creo que siempre le he buscado propósito a las cosas que hago. Pero este proyecto que hice en Danone estuvo muy bonito. Danone tiene un fondo que ayuda para que realmente tuviéramos este doble propósito donde pues no solamente es generar valor al accionista, es regresar a la sociedad parte de este beneficio. Entonces tiene un fondo que se llama Danone Communities. Yo busqué un nicho de mercado donde busqué dinero de eso. ¿Cuál era el nicho de mercado? Si tú te fijas hoy en los semáforos, ¿qué snack saludable te venden? ¿No? Bueno, ahora ya agua natural un poco, pero pues casi todo eran bebidas energizantes, bubulubus. No hay snacks, y con la cantidad de tráfico que tenemos en la Ciudad de México, pues yo vi una oportunidad de negocio para que vendiéramos yogurt, ¿no? Okay. Que fuera un snack saludable, que realmente pudiéramos en cualquier momento tener esto. Es muy difícil también vender en la calle, ¿no? Porque pues, hay cosas buenas y malas en la calle, pero empezamos vendiendo en semáforos, pero a diferencia de agarrar y decir, bueno, tú vendes a un distribuidor y todo, hice un proyecto donde contratábamos a la gente, todas en seguro social, todas con prestaciones, ¿no? Y que realmente los acompañáramos, los entrenáramos, que no tuvieran que invertir esa parte inicial para que lograran el resultado, ¿no? ¿Y qué fue el logro? Que nos cambiamos de vender a casa, y entonces algo de las cosas más bonitas que logré ahí, el grupo me dio 2 millones de euros a fondo perdido para construir un emprendimiento social. Entonces logramos tener 600 señoras que podían estar vendiendo en la Ciudad de México de casa en casa yogurt, pero tenían todas las prestaciones de ley, pero de repente pues te faltaba, ¿no? Y oye, pues ¿por qué faltaste? ¿Qué pasó? Y todo. No, pues tuve un problema con mi esposo, ¿no? Llega con el ojo morado. ¿Y cómo te enfrentas a eso, no? Y más un corporativo o algo, pues ¿qué le dices, no? O sea, claro que en el corazón dices, no puede ser, pero pues también tienes que ser duro por los KPIs que dices, ¿no? Y tienes una responsabilidad y hay que salir a vender, ¿no? Sin embargo, pues ahí empecé a trabajar con una ONG, Cauce Ciudadano,
y con otro que es Ashoka, que Ashoka te ayuda a encontrar ONGs. Y entonces construimos un board social y empezamos a hacer un elevador social, donde entonces la ONG me ayudaba para que trabajara con ellos y empoderara a las mujeres. Y entonces, pues de repente, oye, pues si tú lo estás manteniendo, si tú esto, pues qué valor te agrega, y que tomaran las decisiones que tuvieran que tomar para que valorizaran su relación y que se valorizaran a ellas primero, ¿no? Entonces, pues fue bien bonito porque se hizo una unidad de negocio donde podíamos trabajar y hacer, y logramos hacerla autosustentable, porque yo creo que eso es lo más bonito. A veces tú quieres regalar dinero y todo. Es más bonito regalarle a alguien cómo aprender a vivir. Me encanta. Es más bonito decirle a alguien cómo generar riqueza, cómo generar dinero, cómo poderse valorizar. Para mí eso tiene mucho más valor que llegar y decirte, te regalo $1,000,000, ¿no? Te enseño a trabajar y te enseño a generar dinero y te enseño a que tú seas y te dejo un vehículo. Y te dejo un vehículo para que tú puedas lograrlo, ¿no? Entonces, por eso me encanta mucho lo que haces, porque eso es lo que se genera. ¿Cómo se genera? Y cómo yo llevo con la gente para que realmente ellos puedan generar ese patrimonio, ¿no? Sí, ¿y hasta dónde? Pues hasta donde ellos quieran. Totalmente de acuerdo. Y algo que me gusta con ese punto, y ese proyecto aún sigue. Ese proyecto la compañía lo absorbió. A veces las compañías multinacionales, estos emprendimientos sociales, la idea era dárselo a un emprendedor social. Fue parte por lo que yo salí de Danone, porque no me gustó que lo querían incluir en la compañía. Y entonces me fui a DHL porque pues yo había construido, era mi bebé, ¿no? Y es un proyecto que pues costó sudor, tiempo, porque yo seguía con mi rol normal de vendedor y entregando KPIs, más este proyecto adicional, ¿no? Pero bueno, muy satisfecho porque con muchas personas, mi mejor vendedora era una señora de más de 60 años. Wow. Mis mejores vendedores. ¿Y cuánto vendía? Un carrito de 45 kilos, ¿no? Entonces... ¿Cuánto vendía y cuánto ganaba? Pues más o menos vendía 2-3 mil pesos por día. Wow. Y de ahí pues se llevaba el 10-15% de comisión, depende de las tablas y todo, ¿no? Wow. Pero lo más importante y lo que te agradecía es que decía que se iba a poder pensionar. Claro, wow. Y que iba a poder tener algo y que podía ir al seguro social. Claro. Porque muchas de estas señoras pues realmente están en la informalidad y desgraciadamente si se enferman pues no las reciben en cualquier lugar. Sí, ¿no? Ya ni seguro popular ni nada. Entonces para mí esa era la gran satisfacción. Wow, me encanta. Increíble, increíble, me encanta. Y algo que si pudieras cambiar una sola cosa en la forma que operas hoy grandes multinacionales, ¿cuál sería? Yo creo que, y lo vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y yo creo que es cómo balanceas tu tiempo. Yo creo que es una parte importante donde todos tenemos un propósito de vida. Y la edad y los golpes y los raspones te van enseñando cuál es ese propósito de vida, ¿no? Entonces, de repente, ya quiero ser millonario, quiero... Pero también cómo vas balanceando. Nadie está peleado con el dinero es muy bueno y te ayuda a hacer muchas cosas y ayudar a muchas personas. Pero cómo también puedes tener este balance de cómo me enfoco en mi familia y cómo le doy tiempo a mi familia y cómo estoy con mi familia, pero con esta parte de desarrollo profesional o de desarrollo monetario, emprendimiento, ¿no? Entonces, ese balance es lo que yo creo que trabajaría, ¿no? Hoy volteo y yo que empecé joven de 19 años siendo papá, pues de repente dices, ya me quiero comer el mundo y por mis hijos y todo, cuando los hijos lo que querían era su papá. Claro, ¿no? Total. Y ahí va mi segunda pregunta. Eres papá, esposo, emprendedor, empresario. ¿Cómo te administras tu día y cómo es un día normal? ¿Y qué tips de productividad nos puedes dar? Bueno, yo creo que ahora ya ChatGPT se volvió mi asesor personal. No, a ver, yo creo que yo me paro muy temprano. Hago ejercicio. Primero porque me ayuda a manejar el estrés, pero también yo creo que hoy tienes esto y tu cuerpo es lo que te va a ayudar, ¿no? Y no siempre lo hice. Hoy estoy regresando a esta parte de ejercicio. Después de eso también he aprendido a meditar. Entonces yo tengo esta parte donde no diario medito, pero el ejercicio sí al menos 4 o 5 veces a la semana lo hago. Y después de ahí, como yo digo, un día no acaba hasta que acabas tus pendientes. Entonces yo también parte de la tarde antes de salir de la oficina o cualquier cosa, veo cuáles son las cosas que vienen para mañana o en la semana que son importantes. Entonces en ese de arranque del día, pues también llevas y dices, ok, ya estoy claro cuál es el foco que tengo que tener. Y otra de las cosas que yo le recomiendo a todos es, tienes que ser celoso a veces con tu tiempo. Porque toda la gente te va a buscar. Todos quieren tener junta contigo o todos quieren tener una sesión contigo. Entonces, algo que tienes que buscar es ir caminando para ser celoso. Y no por ser payaso ni nada, sino ¿dónde voy a construir más valor? O para mí, o para mi familia, o para el negocio. Y entonces, donde yo voy a construir más valor es donde tengo que enfocar mi energía. Entonces, después de eso, pues obviamente tus alimentos, las cosas y todo, vas a ir haciendo las cosas, ¿no? Entonces siempre
por ejemplo, el mail, en la parte corporativa el mail se vuelve un martirio, ¿no? Te llegan muchísimos mails y todo. Entonces, yo me tengo que agendar tiempo también para el mail. Claro. Y entonces, ¿cuáles son los pendientes? Y muy rápido saco cuáles son donde yo tengo ya, también hay herramientas que te ayudan a leer en dónde me están pidiendo algo, cuáles son los mails donde yo necesito que aplicar algo y cuáles son nada más para que me informen. Entonces, ahí vas desechando, pero en realidad el tiempo, hoy lo más valioso que yo he visto, el dinero es muy importante, pero tu tiempo es invaluable. Totalmente de acuerdo. Me encanta. Oye, y esta pregunta, ¿cómo se tiene 30 años de casado? Eso yo creo que hay que preguntárselo a mi esposa Vero. Yo creo que, no, a ver, es súper importante esa parte. Yo creo que la comunicación y el aprender a que las relaciones se van transformando, ¿no? Y yo creo que algo súper importante es que tu crecimiento es su crecimiento. Mi esposa, y nos casamos jóvenes de 19 años, los dos tenemos 19. Ella estudió educadora, yo estudié ingeniería. Decidimos nunca nadie dejar de estudiar. Esa fue la primera. Wow. ¿Por qué? Porque queríamos ser el ejemplo de cómo le vas a decir a tu hijo que no. O ya la educación cambió. Y si mi hijo me dijera, no quiero estudiar, estaría abierto dependiendo de qué quiera hacer. Pero sería, no quiero ir a la escuela, pero estudiar siempre, ¿correcto? Ah, no, claro, estudiar. Sí, y eso es un desarrollo. Porque y la verdad, dejar de estudiar... Mira, ahora tuvimos un evento el fin de semana que se llama Content Lab, ¿no? Exma Content Lab. Y aprendí de chicos de menos de 25 años, ¿no? Nos acompañaste en el evento y fue impresionante ver a chicos que tenían 21, 22 años y que son súper estructurados y que saben hacer el negocio y que dices, oye, sabe más que yo cuando estaba en esa edad. Totalmente ¿no? de acuerdo, sí. Entonces, yo creo que para mí eso es lo importante. En el matrimonio me preguntabas, pues yo creo que es ir creciendo con ellos, ¿no? Entonces, agarrarte de la mano y si yo voy creciendo y aprendiendo, también llevar a tu pareja en crecer y aprender. Ahora, no por eso quiere decir que, oye, vamos a acompañarnos. Hay personas que también es sano acabar la relación. Okay. En mi caso, pues no ha sido sano y es mi compañera de vida. Y me ha acompañado a muchísimas cosas y me ha aguantado muchísimas cosas, ¿no? Porque pues, yo le metía de repente y al principio le decía, oye, mi foco es el trabajo, ¿no? Te voy a decir un ejemplo. O sea, mi hijo, la primaria, la hizo en una escuela diferente cada año. Wow, ¿por qué? Y entonces, pues me movía, la compañía me movía. Y yo nunca decía que no. ¿No? A veces uno dice, oye, estos expatriados que mueven de país y les pagan la casa y eso. Pero de repente te das cuenta, cuando nosotros nos fuimos a Estados Unidos, fui expatriado en Estados Unidos y fui expatriado en Colombia, es súper doloroso de repente la familia y el sacrificio que haces, ¿no? Porque la adaptación y todo, por ejemplo, aquí mis hijos se adaptaron rápido en Estados Unidos, pero mi esposa no tanto. Entonces, yo creo que ahí es donde vas aprendiendo que siempre hay que agarrar de la mano a tu pareja, llevarla, ir desarrollándote, con tus hijos también, ¿no? Claro. Y la parte que aprendí es, por eso tenemos 2 oídos y una boca, ¿no? Entonces tenemos que escuchar. Y tenemos que escuchar y tenemos que ayudar a que la pareja o la persona que esté junto a ti crezca también. Y hay muchas maneras de crecer, no solamente es económicamente, profesionalmente, pero personalmente, y qué le gusta y cómo la acompaña. Entonces, el secreto, y no sé si esto es para un libro, pero sí es súper importante esa parte. Y nos volvimos a casar a los 30. Ah, wow. ¿no? Entonces volvimos a celebrar, hicimos misa, fiesta y todo de 30 años de casados, cumplimos 50 de vida, 30 de casados y quisimos celebrarlo. Me encanta. ¿Sigues enamorado? Sigo enamorado. Sí, muy me enamorado, encanta, me encanta. ¿Cómo estás enamorado 30 años? Pues es esa parte, es escuchar y es ir caminando, ¿no? Y sí, a ver, creo que lo importante decir, y como en cualquier relación, si no hay una discusión, no es una relación. Claro. Si no hay algo que no estemos de acuerdo, no es una relación. Entonces yo creo que lo importante es estirar pero no romper. Y hay veces que tienes que empujar a tu pareja y hay veces que te van a empujar como pareja, ¿no? Porque pues también hay veces que tú te caes y tu pareja te va a levantar. Entonces yo creo que ha sido un camino bien interesante y bien bonito de escucharnos y de trabajarlo para estar hoy juntos, ¿no? Algo que me gusta mucho en las empresas transnacionales son la filosofía. Si tuvieras que resumir algunas filosofías que aprendiste en las compañías, ¿cuál fue la primera filosofía cuál fue la filosofía con la que más te quedas y que la llevaste también a tu vida? Yo creo que para mí algo súper importante es, no importa la marca, no importa el producto o servicio que vendas, la filosofía son los valores que vives como persona, como empleado, y cómo los ejemplificas, ¿no? Un ejemplo es walk the talk, ¿no? Entonces hay valores de compañía que es walk the talk. Y entonces yo no me puedo parar aquí y decir, oye, haz esto, si yo no lo hago.
Pero ¿sabes qué? Te lo tienes que llevar a tu vida personal. O sea, ¿yo cómo puedo decir, oye, escucha a tu empleado si yo no escucho a mi esposa? Ujú. Entonces, hay filosofía y esa es la que más me ha llevado, donde dices, la gente y la relación con gente y la interacción con gente y los valores con personas, para mí es lo más importante. No importa la compañía, no importa la industria, no importa, la relación de personas es lo más importante. O sea, hay muchos productos que son commodities, ¿no? Claro. Pero los valores hacen totalmente la diferencia, Así ¿no? es. Ok, yo ahorita tengo una compañía de telefonía dentro de mis negocios y realmente son mis negocios más estables, con mucha retención. ¿Qué consejo me darías para escalar? Ahorita tengo como 5,000 clientes, para escalarla a 100,000 clientes. Yo creo que la primera es que te la creas. Ok. Y fíjate que fui a o conocí uno de los speakers, súper loco, que tiene una universidad y te reta, Peter Diamandis. Y entonces para DHL lo contratamos para que nos diera una plática y nos decía, a ver, ¿cuál es el reto más importante de DHL? No, pues entregar más rápido. Ya entrego en 24 horas, ¿no? Y en cualquier parte del mundo, pero hay gente que podría entregar en 20 horas. ¿Y por qué piensas solamente mejorar el 10, 20%? ¿Por qué no lo mejoras 10 veces? Por 10. Y entonces, no, pues cálmate. Pues, o sea, que no lo puedo entregar en minutos. ¿Y cómo no? Y hoy ya existe en Amazon. Tú puedes, por ejemplo, un video game, si lo van a lanzar y la gente está como loca, tú subes en el camión de DHL los video games y entonces en Amazon hay una geolocalización del camión y entonces ahí tú agarras y dices, quiero comprar esto y codifica cuál es el camión está más rápido y si lo compras ahorita en 1 hora te llega. Wow. Y la otra son 3D printers, ¿no? Entonces nos retó a eso, entonces yo te retaría. ¿Por qué quedarte en 100,000 si puedes llegar a 1,000,000? Me gusta. Hoy la telefonía, si hay algo que nadie va a dejar en México, en África, no tiene que ver con el nivel socioeconómico, ya no es un commodity, es una necesidad. Entonces, lo primero es la meta más importante. Número 2, que tengas la infraestructura y todo para apoyar, porque el servicio y esto, el que tú prometas y cumplas va a ser súper importante. Y yo creo que la otra, tener la red para que se multiplique esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas haciendo? Y lo decías tú ahorita, oye, vi que uno de mis empleados, pues hay que hacer el walk the talk, Exacto. ¿no? Entonces, a ver, lo primero es toda la cantidad que está contigo o relacionada contigo. Señores, cambiémonos. Como yo, abro el refri, tiro todo lo que no es Danone y, oye, compren Danone, ¿no? Total. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Lo primero es creer tú en tu producto y después de creer en el producto, tener la infraestructura y la gente que va a hacer que esto va a ser exponencial. Me encanta. Y yo creo que 1,000,000 es poco, ¿eh? Sí, pero vas a ver que te va a ir muy bien. Y hasta yo me estoy animando a cambiarla. Ya, ahorita vas a ir con tu Evolink. Sí. De hecho, hago esta pregunta porque mi visión es cuando llegue a esa cantidad, voy a poner este video. Y es algo como yo tengo mucho esta parte de crear esta película antes, ¿no? Conforme cuando creas un video, cómo están con las historias. Entonces, si quiero llegar a esta meta, lo más bonito es cuando llegue a la meta. Sí. Lo más bonito es mostrar que algún día somos 5,000 personas. Sí. Es como mostrar la evolución. Para mí es mostrar fe, mostrar que la gente es posible para inspirar. Probablemente ha sido una plática de mucho conocimiento. Hay horas, eres una enciclopedia. Pero me gustaría saber un poquito, ahorita cuál es tu visión, ¿ok? Y cómo evoluciona constantemente día a día, porque como decimos, el mundo está cambiando ahorita, sí, ¿no? Sí. A ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, como corporativo y todo, pues obviamente hoy estoy buscando cómo ya empiezo en el plan B del emprendedurismo, ¿no? Y yo creo que no importa si corporativo o emprendedurismo, mi visión son dos, muy sencillas. Una es mi propósito de vida, que es vivir, disfrutar cada momento, disfrutar que estoy contigo, disfrutar que estoy aquí contigo y con toda tu audiencia, y vivirlo. Me encanta. Y disfrutarlo y aterrizarlo. Pero por la otra, en la parte de negocio, ya sea corporativo o sea en el emprendedurismo, estoy muy metido en la parte de inteligencia artificial. Estamos buscando cómo los procesos, cómo hacemos más lean los procesos, cómo los hacemos más sencillos, más rápidos. Y esto es como multiplicamos a la gente, porque pues tú lo sabes y como emprendedor quisieras tener 100, pero no puedes. Y también en las compañías tienes un costo fijo. O sea, tú te dices, oye, tengo 5,000, pero pues quisieras tener 10,000. Sí, claro. Y yo creo que hoy y el mundo va a voltear a ver la inteligencia artificial y quien no se sube en el tren va a morir. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que más fui a esa conferencia que me gustó fue todo lo que mostraron de IA University. Me encantó. Hay muchas cosas que me dio mucha tarea.
Tú has conocido muchos directivos, gerentes, dueños de compañías, millonarios, conferencistas, líderes has conocido. ¿Qué rasgos en común tienen los líderes que has conocido? Yo creo que el primero es la energía. Y la energía no se miente. Es como el dinero, ¿no? Quien lo tiene se ve, la energía también se ve. Y hay gente que llega y te habla 2 segundos y te deja un impacto de vida que dices, wow. Para mí los líderes más importantes que he conocido en mi vida tienen una energía que te dice, que te hace que realmente tú te conectas con ellos de una manera inmediata. Entonces, yo creo que por eso, y decimos, todo está en las relaciones con las personas, en comunicarte, en escuchar, en todo. Y yo algo que me puse como meta en la vida es, yo todos los días aprendo algo. Y lo aprendo de cualquier persona. Del ballet parking, del mesero, de quien sea, de un directivo, de todo. Porque tienes que aprender. Y quien esté abierto a aprender es quien realmente va a recibir eso. Entonces, yo de todos los líderes que he visto, quienes son más humanos, quienes son eso, pero todo se traduce en energía. Wow. Me encanta la energía. No mienten, como dices, ¿no? Entonces, realmente estoy totalmente de acuerdo contigo porque todas las personas exitosas tienen un rasgo en común que sea de diferentes países, siempre tienen algo en común. Hoy cuento rápidamente con Fer Ansúrez, ¿cómo es trabajar con él? Bueno, aquí te digo, yo creo que es un loco y me encanta, ¿no? Este no es el primer negocio que hago con él. Okay. Hicimos también unas bebidas energizantes. Ese fue nuestro primer emprendimiento y nos fue bastante bien. Y yo creo que algo que yo le reconozco y siempre le admiro y le aplaudo a Fer es esa innovación. Y eso es, cuando él se pone algo en la cabeza, lo logra, ¿no? Y no solamente eso, lo logra y 10 veces más, ¿no? Y yo creo que es fuera de eso la parte del humano. Porque todos conocemos al Fer que se sube arriba en el escenario y todo, pero bueno, pues yo fui a su boda, ¿no? Y entonces conocerlo a él y que me ha abierto la puerta de su casa, ¿no? Cuando nos vemos, cuando convivimos con las familias, con las parejas, y ahí es otra persona. Es un gran amigo, es un gran mentor, no solamente es un mentor de negocios, es un mentor de vida, porque muchas cosas te retan, ¿no? Siempre. Entonces, para mí ha sido súper importante eso. Claro, hay que cuidarlo y hay que ir viendo que en esta escalación del negocio tengamos el cuidado. Ya lo hablamos del P&L. Yo creo que lo más importante es tener esta confianza. Totalmente de acuerdo. Porque con los socios si no tienes esta confianza, pues el papel lo va a dar todo. Pero algún día, como un divorcio, como una pareja, como todo, se puede reventar. Totalmente. Entonces, pues yo conozco a Fer hace 25 años, wow. 30 años, ¿no? Cuando tenía pelo. Pero cuando tenía pelo, ya tiene pelo. Ya tiene algo. Pero yo creo que lo más importante es, es un tipazo, hemos tenido que ir encontrando como una relación donde también a veces nos quedamos gordos, ¿eh? Totalmente. Y nos damos el tiempo. Pero buscamos que la manera siempre, cómo nos vamos encontrando en el camino. Me encanta. Y ya nos dijiste cómo tener 30 años un matrimonio. ¿Cómo se tiene un socio 10 años? Es la paciencia. Es la paciencia y construir. Y la otra es que los roles estén muy claros, ¿no? O sea, al final yo entiendo cuál es mi rol y mi posición. Él entiende cuál es su rol y su posición. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando eso se aclara, porque entonces yo no me puedo meter a decir, cada quien tiene su rol y su función. Sí. Y eso es lo que vamos trabajando. Y es como en cualquier relación, ¿no? Entonces, pues bueno, con Fer es lo que yo he aprendido y ese rol y función de cada uno nos ha hecho que podamos seguir siendo socios ya en varios emprendimientos y bueno, pues ahora en este que está siendo súper exitoso. Me encanta. Yo porque tengo ya gente trabajando conmigo 10 años, 8 años, 9 años, 11 años tengo gente trabajando conmigo y como dices que hay veces que caen gordos, que les caemos mal o nos caen mal, pero son momentos donde se fortalece la relación, ¿no? Sí. Yo estoy seguro que él muchas veces ha pensado mandarme a la goma y yo también, pero hoy estamos juntos. Claro. Y gracias a estirar la liga pero no romperla, estamos juntos. Me encanta. Y eso es muy importante, ¿no? Porque hoy en día las sociedades son también muy complicadas, o el trabajar con equipo, con la misma gente, o tal vez, no sé te pasa a veces el tener tanto contacto contigo, pues tal vez ya no se aprecia todo lo que sabes o todo lo que tienes, o tú también no aprecias a la gente con la que estás, ¿no? Exacto. Porque lo ves frecuente, ¿no? Entonces cuando, no sé, te va a pasar de que llega alguien y no se admira a Fer, demasiado, dices, güey, pues sí es cierto, es chingón este güey, ¿no? Pero como lo ves diario, no es la magnitud, es como despertar. Yo vivo en Cancún y vivo enfrente de la playa y siempre que va alguien a mi casa, wow, tú viste, digo, sí, aquí vivo, ¿verdad? O sea, sí está bonito, ¿verdad? Sí. Porque yo despierto todos los días, entonces no lo aprecio, ¿no? Y en una sociedad
prácticamente es eso. O como tú, ¿no? O sea, tal vez realmente llega alguien y dice, qué chingón consejo me diste, eres un crack, y agradecer, güey, sí es cierto, es un güey chingón, ¿no? Sí. Ya no se pierde esa apreciación, pero es normal porque es humano, ¿no? Yo creo que es humano y hay dos cosas en la vida que tienes que hacer. Una es siempre agradecer. Claro. Y agradecer cualquier cosa. Claro. O sea, tanto el que se sienta que vende los lentes solares en la playa, como tú que tienes esta vista seguramente desde tu casa preciosa, pero yo creo que también la otra cosa es no perder esta magia de sorprenderte. Claro, me encanta. ¿No? Hay veces que cada vez es más difícil, pero cuando te empiezas a abrir, te sorprenden cada vez más cosas. Sí, de hecho cosas súper sencillas. Yo disfruto mucho de las cosas sencillas, el lujo, no el lujo, y realmente estar aquí es algo que tienes que disfrutar, ¿no? Sí. Me encanta, demasiada información. Muchísimas gracias, amigos. Espero que hagamos una segunda temporada contigo. Y bueno, seguramente nos vamos a ver, seguir creciendo, seguir aprendiendo, creando conexiones. Y siempre cierro con esta pregunta, es, el día que trasciendas, si tendrías que mandar un mensaje de WhatsApp a todo el mundo, ¿qué mensaje sería? Atrévete. Yo creo que en la vida hay que atreverse y no quedarse con las ganas, ¿no? Muchas veces te arrepientes por lo que no hiciste. Mejor aprende de lo que sí hiciste. Me encanta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Y vamos a seguir creciendo. Y también alguien empresario exitoso como tú y consejo. Para ti, ¿cómo ves? Para ti la palabra evolución no te deja claro qué es. Pero tú, ¿cómo ves todo lo que estamos haciendo con Evolin, con Evo Global, con toda la compañía desde tu punto de vista de fuera? No, a ver, mira, yo cuando estuve en DHL estuve muy cerca del multinivel. Mis mejores clientes eran multinivel, ¿no? Meriquel, claro, Natura, muchísimas compañías. Entonces, yo creo que algo que te respeto y que respeto de esas compañías grandes son las compañías serias. Yo creo que motivar a la gente es súper complicado. Y mira, yo vengo de ventas, ¿no? Sí, claro. Pero el que tú sea tan sencillo que se inscriban o se desinscriban es brutal, ¿no? Entonces, yo lo que creo y admiro de ti es esta parte que siempre logras de tener esa emoción y de que todo lo que, y porque me lo has platicado, todo lo que quieres hacer es para ellos. ¿Cómo se van a beneficiar ellos? ¿Cómo van a lograr más dinero? ¿Cómo van a lograr las cosas? Pero es pensando en ellos. Y eso yo creo que no lo pierdas, es lo más importante. Y en multinivel son carreras súper duras. Todo esto que como tú decías en el variable, pero son carreras súper duras que si los acompañas, los quieres, los motivas, hay gente que ni siquiera esperaba lograr eso, pero que cuando lo logra va a estar súper emocionado de lograrlo y te lo va a agradecer. Entonces, hoy es una manera muy diferente de hacer negocios, de dar autoempleo, de dar muchas cosas, de generar comunidad. Claro. Y eso para mí es algo que no debes de perder y debes de cuidarlo, ¿no? Hay muchas que de repente sí tienen problemas, pero tú has hecho lo bonito, lo claro, y has pensado en la gente y has buscado cómo esto es un negocio de largo plazo. Totalmente. ¿No? Entonces, muchas felicidades. Y gracias. Y gracias por incluirme en esta aventura que estás haciendo. Sí, muchísimas gracias. Y pues vamos a hacer cosas grandes juntos, hermano. Muchas gracias. Amigos de Evol Podcast, un invitado más. Déjenme aquí quién les gustaría que invitara. Y recuerden, evolucionar es el camino.